Amigas, amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. El mes pasado la Junta Bancaria decidió suspender las operaciones del Banco Territorial en aras de garantizar precisamente los depósitos de los clientes de esta entidad bancaria. Es así que desde el 1 de abril ya se comenzó a pagar a los clientes que tenían depósitos por hasta $31.000. Para hablar de este tema, estamos con el abogado Pedro Solines, superintendente de bancos. Abogado Solines, bienvenido al Ciudadano. ¿Cómo avanza el proceso de pago a los clientes del Banco Territorial? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. El proceso de pago a través de la Corporación de Seguros de Depósitos, la COSEDES, a los usuarios cuentacorrentistas y cuenta ahorristas del Banco Territorial avanza de manera regular, normal. Como usted bien señala, empezó el 1 de abril, hoy 9 de abril, de los 53 millones de dólares que tenemos que pagar, se han pagado más de 45 millones de dólares, estamos hablando casi de un 90%. Esta es la segunda semana que estamos haciendo el pago, es un repaso para las personas que no se pudieron acercar la primera semana y esperamos aquí al viernes terminar de pagar los 53 millones de dólares. Con lo cual se habría cubierto, se habría pagado al 99.3% de los depositantes del Banco Territorial. Es decir, es un éxito operativo que se ha realizado. ¿Qué rol fundamental ha jugado aquí en este tema la Corporación de Seguro de Depósitos en vista que se ha garantizado la devolución de los depósitos a los clientes? Esto refleja un cambio de época, podríamos decir, puesto que si esto hubiera sucedido en gobiernos anteriores, en gobiernos neoliberales, pues los clientes simplemente hubieran estado a la deriva. Definitivamente que sí. Como expresé desde un momento en que el Banco Territorial empezó con los problemas del cese de operaciones y luego un proceso de liquidación, a partir del 2008 se marca en la historia del país, en la historia financiera del país, un punto de inflexión. Antes, y así lo recoge la historia de la última crisis económica de la década pasada, habían soluciones de Estado a problemas de mercado. El papá Estado, el Banco Central del Ecuador, es decir, todos los ecuatorianos teníamos que pagar la factura de la fiesta, de la feria que hicieron los banqueros privados. Eso sucedió la década pasada. A partir del 2008 se crea una ley que establece la Red de Seguridad Financiera, que es un conjunto de instituciones, Superintendencia de Bancos y Seguros, Fondo de Liquidez, Corporación de Seguros de Depósito y otras instituciones adicionales, y un conjunto de mecanismos que dan soluciones de mercado a problemas de mercado, ya no es el papá Estado. Entonces, en este caso, la Corporación de Seguros de Depósito, como uno de los integrantes, uno más de los integrantes de la Red de Seguridad Financiera, desarrolla un papel fundamental. Tal es así que, como expresé hace un momento, ha salido a cubrir los depósitos asegurados hasta $31.000 y esperamos terminar eso este viernes con éxito. Abogado Solines, ¿por qué la relación directa entre el Banco Territorial y Casa Tosi fue completamente nociva para los intereses de esta entidad bancaria? ¿Por qué? Porque un banco cualquiera, no hablemos de banco territorial, cuando uno le entrega el dinero, lo hace en función de que confía en ese banquero, de que ese banquero va a dedicar el 100% de su tiempo, de su intelecto, de su conocimiento, de su experiencia, a cuidar mi dinero. Un banquero tiene dos funciones fundamentales. La una, captar mi dinero, y la otra, colocar ese dinero en condiciones de seguridad y rentabilidad. Nada más. El banquero no tiene que ser bananero, camaronero, agricultor, agroindustrial, prestador de servicios, no tiene que tener almacenes. Tiene que dedicarse a cuidar mi dinero. Entonces, creo yo, con mucha sabiduría, con mucho tino, el señor presidente de la República advirtió de estos peligros, de estos riesgos, que ya fueron detonantes de la crisis anterior, en el año 2000. Recordemos ahí que el principal banco del país sacó una comercializadora de banano, los otros eran camaroneros, los otros tenían bananeras, los otros tenían medios de comunicación, el otro aquí de Quito era petrolero, se dedicaban a todo, menos a cuidar nuestros dineros. Entonces, mucha razón tuvo el señor presidente de la República en someter a aprobación del pueblo ecuatoriano, si queríamos los ecuatorianos que los banqueros se dediquen solamente a la banca o a otras actividades. Y también fue sabio el pueblo ecuatoriano que con mayoría adoptó esa regulación, esa resolución de que el banquero se dedique a ser banquero y desinvierta en otras actividades. A través de la consulta popular. A través de la consulta popular. Lamentablemente, en el caso del accionista mayoritario del Banco Territorial, el señor Zunino,
simuló esa desinversión a tal punto que hemos tenido que tomar a cargo la administración de las acciones Casa Tosi, que a todas luces luce como una simulación y que no desinvirtió el señor Zunino. Es por eso entonces que se decidió la incautación de las acciones de Casa Tosi. El término legal no es incautación de las acciones. Dice la ley que si que hay una simulación o si se presume una vinculación, la Superintendencia de Bancos y Seguros dispondrá al liquidador del banco que tome a su cargo la administración de las acciones, ¿no? Y en este caso dispusimos al liquidador que tome a su cargo la administración de las acciones del señor Zunino, porque en Casa Tosi hay un grupo minoritario que no es el señor Zunino, que estamos respetando sus derechos políticos y económicos de ese paquete accionario. Asimismo, entendemos que se garantizó también la estabilidad de los trabajadores de Casa Tosi. A ver, separemos el Banco Territorial con Casa Tosi. En el caso del Banco Territorial, al asumir un liquidador nombrado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, ese liquidador es representante del Superintendente de Bancos y Seguros. Y en ese caso la ley establece la garantía de los derechos laborales, de los derechos de liquidación, de los derechos y haberes de ese personal que trabaja ahí. Y ahí no hay problema. Habían 340 funcionarios aproximadamente del banco y se asignó una partida del propio banco de $3 millones para cumplir con los pagos de sus emolumentos y de sus liquidaciones. Y estamos coordinando con las autoridades de trabajo, creo que hasta este viernes también tienen que ser pagadas esas liquidaciones de acuerdo a la ley. Ahí no hay ningún problema. Vamos a la situación laboral del banco de Casa Tosi. Nosotros no hemos asumido la administración de Casa Tosi, no hemos incautado Casa Tosi. Actualmente hay una administración puesta por el señor Zunino que tiene representación legal y tiene amplias facultades para resolver la gestión de Casa Tosi, ¿no? Escucho por ahí en medios de prensa que el actual gerente de Casa Tosi, que responde a los intereses del señor Zunino, está cuestionando nuestras decisiones. Yo quisiera a través de este medio y también de la opinión pública que le pregunten al señor por qué no le ha pagado el mes de marzo a los trabajadores de Casa Tosi. Si la Superintendencia de Bancos y Seguros todavía no cogía a cargo la administración de las acciones de Casa Tosi. Que le pregunten al actual administrador, que depende de los intereses y de las decisiones del señor Zunino, que si reportó utilidades o pérdidas a diciembre del 2012. Ahí todavía no está la Superintendencia de Bancos y Seguros. Esto tiene que quedar claro ante la ciudadanía. Porque después van a decir que Casa Tosi quebró en manos de la administración del liquidador, y no es así. Nosotros no estamos asumiendo la administración del almacén, de los bienes. Estamos asumiendo la administración, tomando a cargo de las acciones del señor Zunino. Y como primer paso hemos pedido, como accionistas mayoritarios que tenemos en la administración, al gerente general que responde a las decisiones e intereses del señor Zunino, que convoque a Junta General de Accionistas, ¿no? En un plazo no mayor de 15 días. Si no lo hace, de acuerdo a la ley de compañías, podemos acudir a la Superintendencia de Compañías para que ellos convoquen esa Junta General de Accionistas. Recién ahí, nosotros, como detentadores de ese paquete accionario, podemos tomar decisiones políticas y económicas respecto a Casa Tosi. Pero hasta el día de hoy, todas las acciones respecto a administración y gestión de Casa Tosi son única y exclusivamente responsabilidad del actual gerente, que responde a los intereses y decisiones del señor Zunino. Abogado Solines, para tranquilidad de la ciudadanía, podríamos decir que el sistema financiero del país está garantizado. Voy a parafrasear al señor presidente de la República en una cadena sabatina hace 2 o 3 semanas. Decía que el sistema financiero del Ecuador no goza de buena salud, sino de excelente salud. Yo lo ratifico como principal autoridad de regulación, supervisión y control del sistema financiero, que los bancos, las instituciones financieras, las mutualistas, las sociedades financieras gozan de buena salud. El primer trimestre del 2013, pese a los anuncios y a los malos augurios de los propios banqueros del año pasado, han reportado utilidades. Y eso es bueno para el sistema financiero y es bueno para ellos y también para la economía del Ecuador. Bien, agradecemos la comparecencia del abogado Pedro Solines, superintendente de bancos. Debemos recalcar que el gobierno nacional manejó la crisis del Banco Territorial con responsabilidad, pues esta institución permanentemente ha sido vigilada y monitoreada por la Superintendencia de Bancos. Gracias por su compañía.